restaurar mi relación íntima con Dios. Si yo no restauro mi relación con Dios, no va a poder haber un reavivamiento y una reforma, que es lo que Él pide. Bien, muy bien, excelente. Muy bien, está bien, buena respuesta. ¿Cómo podemos establecer nuestra comunión con Dios, esa relación? ¿Cómo la podemos establecer? Pues hermano, a manera personal, yo diría que oración, diría que alabanza, porque a Él le encanta que lo alabemos, que le cantemos, que cuando estemos en intimidad con Él podamos cantarle, eso es una forma de oración. También estar hablando constantemente con Él. Okay. Antes de tomar una decisión, siempre pedir su consentimiento y si hay dudas, Él ha dejado siempre un escrito está, ya sea en la Biblia o en el espíritu de profecía. Y pues confiar en Él, pero pues es complicado, hermano, es difícil, Ok, bien. pero no es imposible. De acuerdo a Ezequiel 9, ¿qué debiéramos hacer? Toca hacer de todo, hermano, para no quedarnos ahí. Pero recordamos quiénes son los que han de obtener el sello. Sí, señor, los que van a obtener el sello son los que van a gemir y clamar. Ok, gemir y clamar. Bien, pero hermanos, pero si la salvación es por gracia, ¿por qué en Ezequiel 9 dice de que debemos hacer algo? ¿Acaso la salvación no es por gracia? Sí, inicialmente es por gracia, pero el Señor, como ya está en el lugar santísimo, ahí ya todo es diferente, así como Él pedía ciertas exigencias al sacerdote, cuando se iba a hacer una vez al año, ay, se me olvidó la palabra, hermano, la Pascua, ¿lo que es? Sí, el día de expiación. ¿Él se llama? Día de expiación. Gracias, hermano, el día de expiación, así es. Asimismo, Él nos está pidiendo ahorita como pueblo, de que nosotros, Él necesita que como pueblo suyo nos reformemos, porque pues así como en el Israel de carne, pues el Israel espiritual estamos totalmente mundanalizados. Sí. Entonces Él quiere que ese pueblo especial sea lo que Él siempre ha querido que sea. Entonces sí. Ahí es donde el gemir y clamar viene siendo cambios en nuestras vidas, una reforma en nuestro vestuario, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra alimentación, en cómo nos ven nuestros hermanos en la iglesia. Él quiere que tengamos el carácter de Cristo y que mostremos los frutos del Espíritu Santo en nuestro hogar, en la iglesia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en el mundo. Okay. Y clamar, mostrarle a los hermanos de la iglesia, que es el pueblo, somos el pueblo de Dios, pues las abominaciones que se están haciendo en ella. Pero pues ahí es donde tenemos que pedirle mucha sabiduría al Señor, porque nuestros hermanos lo ven como si uno se estuviera exaltando y como si uno los estuviera atacando, porque pues no tenemos no sabemos comunicar. Sí, ok. Entonces debemos aprender cómo mostrarles a los hermanos que no somos nosotros los que los estamos atacando, sino es el Señor que los quiere exhortar para que hagan un cambio y quieren que se salven. Sí, hermana Tania, pero en el día de la expiación solamente tenían fe en el Cordero. ¿Será que yo, teniendo fe en Cristo y que Él me salva y que Él murió por mí, será que con eso no es suficiente para yo obtener el sello? No, hermano, no es suficiente. Debemos gemir y clamar. Debe de haber en mi vida personal, en mi hogar, debe de haber un cambio. Como mamá, como esposa, como hija de Dios, yo debo hacer un cambio, si no, yo no voy a recibir ese sello. Y eso no es solamente el sello del Santo Sábado. Sí. El Señor es claro en su palabra. Y eso no es salvación por obras. No,
Si Ok. no hay fe, Bien, excelente. no hay salvación. Sí, está muy bien, excelente. Hay aspectos importantes, son preguntas muy interesantes. Traté de hacer un ejemplo, no crean que me deleito de pronto haciendo preguntas, no, es un ejemplo, porque van a haber muchos hermanos que nos van a cuestionar con este tipo de preguntas y van a hablarnos acerca de lo que es la psicología revelada. Perdón, psicofísica revelada, no psicología, sino psicofísica revelada. Ya vamos a explicar qué es eso. Algunos me preguntarán, hermano, pero usted dónde sacó ese término tan raro, ahora ya se fue detrás de la teología. No, eso está curiosamente en el Centro de Entrenamiento Monte Carmelo. Ustedes lo pueden encontrar en la página 12. El profeta habla acerca de eso. Psicofísica revelada. Vamos a hablar un poquito de qué es psicofísica revelada, porque curiosamente gran parte de nuestros hermanos tienen algún conocimiento de psicofísica revelada y van a intentar enredarnos con eso. Y vamos a tratar de explicar el parámetro. ¿Por qué, por ejemplo, este tema que tengo aquí atrás de los 144,000 es un tema de salvación cuando no tenemos que tocar la fe ni la gracia? ¿Y cómo es que eso llega a entrar en ese panorama? Bien, eso lo vamos a estudiar porque es que el profeta dice de que el que no entienda el tema de los 144,000 no va a ser sellado, cuando muchos hablan de salvación por gracia y salvación por la fe. Eso lo vamos a tratar de manejar y entender en esta clase de psicofísica revelada. ¿Qué significa la psicofísica revelada? Bien, vamos a iniciar por allí. Dice en la página 12 de Centro de Entrenamiento Monte Carmelo que es un estudio bíblico de las grandes leyes, escuchen muy bien esto, psicofísicas que gobiernan el balance físico, mental y moral del verdadero crecimiento cristiano. Este triple desarrollo e integración en la personalidad es cuidadosamente estudiado en su encarnación absoluta en el hombre Jesús. El ideal del balance, el poder de Cristo, es asiduamente inculcado y buscado. La aplicación animada es la ideal fundamental. Entonces, es la idea fundamental, la aplicación animada. Bien, ahora, de acuerdo a psicofísica revelada, lo que vamos a tratar de entender es la naturaleza del crecimiento cristiano. ¿Cómo es que se da? Aquí es donde iremos a estudiar un poco concerniente a la justificación por la fe, la justificación por gracia, la justicia de Cristo, especialmente bajo el contexto del crecimiento cristiano. Por lo tanto, esta clase la vamos a tratar de redondear una parte explicando esto. Vamos a leer algunos capítulos del Espíritu de Profecía y la segunda parte la vamos a estudiar ya concerniente a lo que es el tema de Ezequiel 9, que es el tema de esta semana. Hermana Oralia, bienvenida. Bien, vamos a iniciar. Hermana, la voy a poner un poco en contexto para que de pronto no quede como si fuera una extranjera o una persona que como que no entiendo de qué están hablando. Hermana, continuamos, la sección que habíamos dejado anteriormente con respecto a la filosofía revelada, donde estuvimos estudiando un poco con respecto varios temas. Estudiamos principalmente el espíritu de profecía. Hubo una sección donde estuvimos analizando qué es el espíritu de profecía. Analizamos un poco lo que es parte de la escatología profética, filosofía revelada. Y ahora estamos en psicofísica revelada. Eso está en el Centro Monte Carmelo, Centro de Entrenamiento, hermana. Página 12. Estamos tratando de hacer un repaso de eso. Entonces estamos leyendo, hermana, de que la psicofísica revelada es especialmente una rama que estudia lo que concierne a la naturaleza del crecimiento cristiano en las áreas físicas, mentales y morales. ¿Cómo es que ocurre y cómo es que se da?
ya que muchos de nosotros no entendemos cómo es el crecimiento cristiano y nos pueden hacer preguntas que pueden terminar enredando lo que exponemos. Con ese fin es que estamos también haciendo esta clase, de que ustedes entiendan cuál es la naturaleza del crecimiento cristiano, cómo es que se da. De esa manera ustedes pueden evitarse muchos baches que van a tratar de colocarles. Y van a tratar de demostrar de que son ignorantes. Entonces el propósito es tratar de salir de esa esfera de precaución, de tal manera de que podamos dar las cosas con mayor claridad, más autoridad y más confianza. Bien, vamos a irnos al capítulo 1. Si yo les dijera, hermanos, ¿cuál sería el libro donde ustedes pudiesen encontrar el crecimiento cristiano? ¿Qué libro me dirían ustedes? Si yo les diría a ustedes, hermana Tania, hermana Oralia, hermano Jorge, denme un libro que me hable del crecimiento cristiano, ¿cuál me darían ustedes? Un libro de la Biblia o del Espíritu de Profecía. Puede ser del Espíritu de Profecía. Bueno, hermano. ¿Cuál, hermano? Obreros Evangélicos. Obreros Evangélicos, ok. Bien, ¿quién más? ¿Qué libro me daría? Depende de la rama que quiera darse, ¿no? Del crecimiento cristiano, hermana. ¿Qué me daría usted? No del crecimiento profético o historicista que le llaman, ¿verdad? También. Crecimiento historicista. Entonces el crecimiento cristiano, bueno, es que todo es como un rompecabezas, ¿no? Todo hace parte de una complejidad de un estado completo del carácter del ser humano, ¿no? Del cristiano, pues, hablando del cristiano. Pero si quisiera entender cómo es que es el efecto, cómo es que una persona se convierte, cómo es que una persona llega a creer en Cristo. Nuevo Testamento, ok. ¿Alguien más? Camino a Cristo. Ah, mi esposita le dio al bache. Camino a Cristo. Bien, para poder entender psicofísica revelada, léanse en el Camino a Cristo. Vamos a leer nosotros, curiosamente, 3 capítulos con respecto al Camino a Cristo, para poder entender ese sistema. ¿Cómo es que se da y cuál es la naturaleza del verdadero crecimiento cristiano? Bien, vamos a avanzar. Dice de la siguiente manera, estoy en el capítulo 1 del Camino a Cristo, página 9 exactamente, dice así: la naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol, la lluvia, que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. El Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Ya el salmista lo dijo con bellas palabras: los ojos de todos miran a ti, y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Qué magnífico. O sea, ¿de qué manera la hermana White introduce lo que es la psicofísica revelada? Nos lo introduce principalmente con el libro de la naturaleza, y nos empieza a hablar acerca de el panorama que se presenta ante nosotros por medio de las fuentes de bendición que Dios proporciona a la creación. Y nos viene hablando especialmente de eso. Cuando nosotros empezamos a darnos de cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, es donde empieza a tener función lo que es el plan de la redención. Es donde empieza a entrar en vigor lo que se llama el crecimiento cristiano. Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, la ley del amor, fue lo que trajo dolor y muerte.
Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Miren lo interesante. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre, los cardos, las espinas, las dificultades y pruebas que colman su vida de afán y cuidado, le fueron asignadas para su bien, como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios, para levantarse de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo caído, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. ¡Qué magnífico! O sea, en otras palabras, lo que hace Dios es dirigirnos a su creación. Ahí es donde empieza a entrar en vigor lo que es el crecimiento cristiano. Cuando empezamos a darnos de cuenta de lo que Dios hace por nosotros y cómo Él proporciona y sustenta aquello que Él mismo ha dispuesto. Sigue diciendo allí, Dios es amor. Miren lo interesante. Curiosamente el capítulo habla del amor supremo. Inicia hablando de que Dios es amor. O sea, en otras palabras, lo que quiere hacer este capítulo es grabar en su mente el verdadero carácter de Dios. No el carácter deformado que pone Satanás, sino el verdadero carácter de Dios. Y Dios es amor. Ese es el punto. Porque Satanás tiende a ser tiránico a Dios, de tal manera de que las personas terminen torciendo su carácter. No, Dios es amor. Ahora vamos a mirar cómo se manifiesta ese amor. ¿Cómo es que nosotros podemos, por medio de la contemplación de ese amor, llegar a crecer en Cristo? Sigue diciendo, Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, las flores exquisitamente matizadas, que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y el deseo de hacer a sus hijos felices. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad cuando Moisés dijo a Dios, ruégote que me permitas ver tu gloria. Yo haré que pase toda mi benignidad ante tu vista. Qué magnífico, qué privilegio. Tal es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y exclamó, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en ira y grande en misericordia y fidelidad, que usa de misericordia hasta la milésima generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Él es lento en iras y grande en misericordia, porque se deleita en la misericordia. Dios unió consigo nuestros corazones mediante innumerables pruebas de amor en los cielos y en la tierra. O sea, si usted quiere de repente dudar del carácter de Dios, mire la naturaleza, mire a su alrededor. ¿Cómo usted cree que este mundo se sostiene? Por ejemplo, aquí en Colombia, que fuimos golpeados por un terremoto, miren la misericordia de Dios, su benignidad, su bondad, a pesar de que Él permite todas estas cosas para que su pueblo reaccione. Pero todo esto es una muestra de que Dios tiene compasión y misericordia. Esto es algo importante. Sí, hermana Tania. ¿Puedo opinar algo con respecto a lo que se acaba de decir del globo? Bien puede, hermana. Pues hermanito, la verdad, sí, lo que les creo y lo digo con firmeza de que la misericordia de Dios es grande. Casi el mismo temblor que hubo en Venezuela, el de Venezuela fue 7.6, el de acá fue 7.4, y en Venezuela hubo algo terrible. Obviamente no estoy minimizando lo que pasó porque aquí hay varias ciudades afectadas y han habido muertos, pero no los miles y miles de muertos que hubieron y desaparecidos en Venezuela. Entonces, concuerdo con ustedes que Dios es muy misericordioso con nosotros.
porque para la magnitud del terremoto y el tiempo que duró, porque es que duró mucho, duró más de medio minuto y eso es mucho, era para que hubiera hecho desastre en todo Colombia o en los departamentos en que se sintió, por lo menos acá se sintió muy fuerte. Así es, hermana Tania, es una realidad que no se puede dudar. La misericordia de Dios es muy grande. Entonces, esto nos ayuda a entender de que todo eso, noten, estas circunstancias nos llevan a decir, Dios es muy grande. O sea, vemos, Señor, tanta cosa que ha ocurrido y tienes misericordia con nosotros. Permites que este tipo de cambios y estos terremotos que surgen se haya basado aquí a nivel de Colombia más profundo que en Venezuela. ¿Por qué no lo permitiste subir? El Señor es misericordioso. Si el temblor y todo lo que se movió hubiera sido un poco más superficial en torno a la tierra, hubiera sido devastador para Colombia. Todos los países hubieran ido al piso. Países no, ciudades. Así como pasó con Venezuela, que fue más superficial en torno a la tierra. Y Dios permite que hubiera sido profundo como para que nos demos de cuenta de en qué situación nos encontramos, que esto no es un juego. Eso son evidencias de su inmenso amor y eso nos tiene que conllevar a ser agradecidos. Eso nos lleva a crecer como cristianos y a madurar especialmente, ya que con el crecimiento nos conlleva la madurez. Sigue diciendo allí, hermanos, Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser principal, atributo en su justicia inexorable. Satanás dimensiona a Dios como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer juicios sobre ellos. A fin de disipar esta densa sombra vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Por eso vemos a Jesús en su carácter. Curiosamente, cuando lo veían reunido, Jesús, ¿con quiénes se reunía? ¿Con quiénes estaba él? Jesús vino a vindicar con lo más vil. Él estaba con las prostitutas, los publicanos. Él estaba con el fondo del barril, en otras palabras. Interesante punto, ¿no? Con lo más fondo, hermanos, de lo que era la era en su tiempo. Y esto es interesante, porque esto nos conlleva a entender un poco el carácter de Dios. Yo creo que muchos, a ver, hermanos, yo quiero hacer una pregunta, porque a él le decían eso, ese era su carácter. Que lo veían con prostitutas, lo veían con publicanos. El publicano era el más odiado en el judaísmo. Se consideraba un traicionero ante la nación, porque trabajaba para Roma y usualmente eran también un poco paganos. Cristo pudo venir, acusarlos, darles la espalda. O los leprosos, que donde quiera que los veían, decían inmundo, inmundo, inmundo. Y Cristo no los rechazó. Él se acercó, quiso conocerlos más de cerca, y pudo transformar sus vidas. Algo que no pasa con nosotros, y que nos hace mucha falta, porque nosotros podemos ver a cualquier persona cuestionable, y lo primero que hacemos, aunque sea de la iglesia, es darle la espalda, es de repente, aparte, empezamos a hacer barreras y decimos, pero es que pasa tal cosa, pero es que pasa la otra, pero no nos preguntamos cuál será la causa, no nos acercamos, colocamos barreras y eso nos aleja de las personas. Mientras que Jesús, ¿qué hacía? ¿Nos alejaba? ¿Les colocaba barreras? Esto es delicado. Y eso debemos aprenderlo bastante. Entonces, bien, curiosamente, miren por ejemplo el caso de el manco, el que estaba allí.
acercándose, esto se me va el nombre, había un tipo de fuente, la fuente de, se me va el nombre ahora, bueno, había una fuente donde supuestamente la gente que se sumergía se sanaba. Bueno, allá había alguien que se la pasaba arrastrándose todo el tiempo. Se la pasaba buscando sanidad por medio de esa fuente. Ahora viene y sucede de que Cristo llega allí, lo ve allí, la ropa rota. Imagínense cómo olía el hombre. En medio de un sol abrasador del Medio Oriente, que no es comparable con lo que sentimos aquí en Colombia. Sorprendente. Ahora viene y sucede de que Jesús no se aleja de ese tipo de personas, Él se acerca. Y noten la diferencia. Muchos se alejarían de todo este tipo de personas porque ese tipo de personas se consideraban también paganas, que insistían en estar en un rito pagano para meterse en allá y buscar sanidad de esa manera. Ahora viene y sucede, hermanos, de que Jesús no se aleja de esa persona, al contrario, se acerca y le pregunta, ¿quieres ser sanado? O sea, en otras palabras, hermanos, nosotros no buscamos a Jesús, Él nos busca a nosotros. Y debemos entender de la misma manera que nosotros tenemos que buscar a nuestros hermanos, ellos no nos van a buscar a nosotros. Y debemos entender de que nosotros no vamos a reunirnos con gente elegante, bien vestida, como estoy yo, sino que van a ver a personas que no van a estar bien vestidas. Van a encontrar personas que de alguna u otra manera, a nivel social, son rechazadas. El detalle es qué actitud vamos a tomar. Ese es el detalle. Muchos hacemos barreras y no ayudamos a que las personas se sanen. Y eso es una evidencia de que ese amor que procede de Dios lo necesitamos. Porque lo que la profecía y lo que las escrituras y la doctrina no pueda hacer, el amor sí lo hará. Eso dice el libro de Mente, Carácter y Personalidad. Que donde nada funcione, el amor sí va a funcionar. Vamos a avanzar. El Hijo de Dios descendió del cielo para revelar al Padre. A Dios nadie le ha visto. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni el Padre conoce a nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Cuando uno de sus discípulos les dijo, muéstranos al Padre, pues Él les dijo, ¿tanto tiempo con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? Jesús dijo, describiendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Habían aldeas enteras donde se oía el gemido del dolor en casa alguna. No se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque Él había pasado por ellas y sanado a todos los enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia, compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía para los hijos de los hombres. Se revistió de la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia Él. Le gustaba subir en sus rodillas y contemplar su rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Qué interesante. Miren, los niños les encantaba la presencia de Cristo. ¿A cuántos de nosotros los niños nos huyen? Esto es delicado. Porque muchos, en ese sentido, con los niños, no tenemos esa simpatía, somos repelentes. Y es algo que debemos cambiar. Curiosamente vemos aquí a un Jesús totalmente distinto. Un Jesús que se humilló, se rebajó a nuestro nivel. Imagínense, hermanos. Imagínense ustedes
Curiosamente, el caso de Jesús, y esto es algo interesante. Jesús es Dios, y antes de tomar forma humana, él tenía una naturaleza divina, totalmente divina, sin una mezcla de humanidad. La raza humana era muy inferior, supremamente inferior a Cristo. Imagínense, Jesús siendo Dios, rebajarse, hermanos, a nuestra naturaleza para salvarnos. Esto es sorprendente. Bueno, vaya y venga, tome la forma de Adán, hermoso, simétrico, de casi 5 metros. Pero tomar la naturaleza del hombre 4000 años después de pecar. Qué cosa tan sorprendente. Y Jesús se humilló a tal punto de tomar esa naturaleza. ¿Y cuántos de nosotros no nos sentimos capaces muchas veces de bajar nuestro ego, nuestro orgullo, bajar un poquito esos aspectos para poder alcanzar a nuestros hermanos? Y es algo que debemos analizar, pensar. Bien, vamos a seguir leyendo. Entonces vemos de que aún Jesús bajaba al nivel de los niños, al punto de que dice allí, aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Curiosamente, los profetas que Dios nos envió últimamente, la hermana White y el profeta Víctor Jutef, ellos llegaron a ser muy ejemplares. ¿Sabían, hermanos, que a Víctor Jutef le encantaba jugar con los niños? ¿Ustedes sabían eso? Él no era así tipo cartas de Jerrel con los niños, no. A él le encantaba estar en presencia de los niños y los niños en presencia de él. Tenía esa conexión con los niños. Hermano, siguió el hermano Laurencio con el de Isabela. Por ejemplo, el caso del hermano Laurencio. Son aspectos que deben de marcarnos. No es que yo no soy para niños. ¿Quién dijo? ¿Acaso alguno hemos nacido para estar y simpatizar con los niños? No, eso lo ejercemos. Eso debemos trabajarlo. Porque eso es algo importante, algo imperativo en nosotros. Si queremos aprender de Cristo, el autor y consumador de la fe, debemos aprender también eso. A simpatizar con los niños. A hacernos niños con los niños. No podemos llegarle a un niño si ustedes no se convierten en niños. Tráteles de hablar con idioma de adulto a ver si les entiende. Bueno, pues Jesús sabía de que nosotros éramos un poquito más caídos que los niños y tuvo que tomar forma humana para podernos ayudar. Miren lo interesante. Al punto de que él tuvo que hasta hablarnos humanamente. Él tuvo que utilizar un lenguaje imperfecto. Después vamos a estudiar eso. El español es imperfecto, el hebreo es imperfecto. Todos los idiomas son imperfectos. Y Jesús tuvo que bajar, olvidar el idioma original de alguna u otra manera o dejarlo aparte y tomar un idioma imperfecto para hablarnos a nosotros seres imperfectos. ¿No les parece sorprendente? Entonces eso es un aspecto interesante que debemos aprender. Aprender a bajarnos al nivel de nuestros estudiantes. Tratar de adaptarnos a su desarrollo y su crecimiento intelectual. Bien, vamos a avanzar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Bien, ¿dónde quedamos? Ahí utilicé muletillas. Vamos a ver. Ya. Aquí está. Jesús no suprimía una palabra de verdad. Ya está aquí arribita. Los pobres y humildes no tenían temor, aún los niños se sentían atraídos a él, les gustaba subir en sus rodillas y contemplar su rostro pensativo, que irradiaba benignidad y amor. Jesús no suprimía una sola palabra de verdad, pero siempre expresó con amor. Su trato con la gente hablaba con el mayor tacto, con el mayor cuidado y misericordiosa atención. Nunca fue áspero ni pronunció innecesariamente una palabra severa. Noten,
Cuando dice innecesariamente es que Jesús no se la pasaba haciendo disputas. Ya vamos a mirar en qué momento utilizó palabras severas. Ni ocasionó a un alma sensible una pena inútil. Ustedes tienen que conocer con quienes estudien. Si son personas sensibles, si son personas que les gustan las cosas directas, tienen que estudiar. Ustedes no pueden ser directos con todos. Deben aprender a estudiar ese aspecto. Al mismo tiempo dice aquí, no censuraba la debilidad humana, decía la verdad pero siempre con amor, denunciaba la hipocresía, incredulidad e iniquidad, sí, pero lágrimas velaban su voz cuando profería penetrantes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirle, a él que era el camino, la verdad y la vida. Sus habitantes habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. Fue la suya una vida de abnegación y preocupación por los demás. Toda alma era preciosa a sus ojos, a la vez que se condujo siempre con dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración sobre cada uno de los miembros de la familia humana. Noten, Jesús siempre se condujo con una dignidad divina, pero cuando era necesario, se inclinaba con la más tierna consideración. Esto es importante. En todos los hombres veían almas caídas a quien era su misión salvar. Qué importante, hermanos. La pregunta es, si vemos a nuestro alrededor, si llegamos a la iglesia y vemos a nuestros hermanos profiriendo en pecado, ¿cuál debería ser nuestra forma de pensar? Eso es un punto importante. Debiésemos ver a cada alma. ¿Cómo, hermanita? Tener el carácter de Cristo, así como él nunca acusó, aun cuando llegaban a él con gente haciendo mal, él nunca acusó, pues así mismo deberíamos decir nosotros. Pero ahí el problema es que nosotros siempre tildamos es al carácter de Satanás y no al de Cristo. Así es. La única manera en que Jesús utilizó palabras penetrantes y severas era contra los líderes y personas que ya tenían el conocimiento pero eran incrédulas. Mientras que almas sencillas, sensibles, almas que no tenían el conocimiento, él se acercó con mucho tacto y veía en aquellas almas su misión salvar. Tal fue el carácter que Cristo reveló en su vida. Tal es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan para todos los hijos de los hombres ríos de la compasión divina, demostrada por Cristo Jesús. El tierno y piadoso Salvador era Dios manifestado en carne. Qué magnífico, hermanos. Es que hay mucha lectura. Les coloco la tarea, hermanos, de repasar lo que es el capítulo 1 del Camino a Cristo. Es magnífico. Vamos a avanzar un poquito más para abajo. Vamos a leer 3 párrafos y con ese cerramos la clase. Listo. Dice así: nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darle a conocer. Solo Él conocía la altura y profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo solamente Él. Nada que fuese inferior al infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que viviese entre los hombres, llevase los pecados de ellos y muriese para expiarlos, sino que le dio a la raza caída. Sino que lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades del hombre. El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Por eso vemos aquí, hermanos, de que producto a eso, nosotros quedamos totalmente unidos con Cristo.
por esa misma razón. Y sigue diciendo, Jesús no se avergüenza en llamarnos hermanos. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió. Es el Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. El precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo el Padre Celestial al entregar su Hijo para que muriese, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser por intermedio de Cristo. Qué magnífico, hermanos. Por eso debemos estudiar lo que es esta parte de psicofísica revelada para que podamos entender cómo es que se da el crecimiento cristiano. Y vemos aquí de que la única manera para iniciar esta carrera es contemplando el amor del Padre y del Hijo. Sigue diciendo, hermanos. Cuán valioso, dice aquí, hace esto al hombre. Por la transgresión, los hijos de los hombres son hechos súbditos de Satanás, pero por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, todos los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo elevó a la humanidad. Al vincularse con Cristo, los hombres caídos son colocados donde pueden llegar a ser en verdad dignos del título del Hijo de Dios. Tal amor es incomparable, hermanos. Que podamos ser hijos del Rey Celestial. Promesa preciosa. Tema digno de la más profunda meditación. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento de la voluntad de Dios. Noten, hermanos. Cuando analizamos, contemplamos y entendemos ese amor que Cristo ha manifestado por nosotros y el Padre también, eso nos conlleva a subyugar nuestra voluntad y nuestro entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unido a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito, de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos. Mas ciertamente nunca cambiará el amor proveniente de Jehová. ¿Qué les parece, hermanos? Qué magnífica promesa. Que el Señor nos ayude, familia, que podamos recibir, contemplar frecuentemente ese amor que Cristo ha manifestado para que pueda, especialmente el crecimiento en Cristo, el crecimiento cristiano, llegar a ser una de nuestras principales experiencias para llegar a ser dignos de recibir el sello y poder poseer el carácter de nuestro Señor. Esa es la invitación en esta noche. ¿Quién desea tener ese carácter? Amén. Yo lo quiero tener. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren tener ese carácter, hermanos? No lo quieren tener. Listo, está bien. Yo sí lo quiero tener. Yo me imagino que todos, hermanos. Amén, así es. ¿No? Amén, gloria a Dios. Todos deseamos tener ese carácter. Ok.